Hacemos memoria. Ya se cumplen 15 años del crimen de Jaime Garzón, el periodista que convirtió el humor en un recurso de crítica mordaz. Y aunque el proceso avanza a paso de tortuga, ya fue capturado el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, implicado en el magnicidio como autor intelectual y de quien se espera que diga toda la verdad. Recordemos que cuando el expediente estuvo en manos de los fiscales Luis Camilo Osorio y Alfonso Gómez Méndez, la investigación fue convertida en un vil montaje y con falsos testimonios acusaron a Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias El Bochas, y a Dilberto Sierra como enlaces de las autodefensas para matar a Garzón en Bogotá. 15 años después, vamos a hacer memoria con la aspiración de que haya toda la verdad, toda la justicia y la reparación. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los que a esta hora se sientan en la banca del parque a través de www.bancadelparque.com. Hoy orgullosos de sentarnos en compañía de ese canal que es parte de la historia de los bogotanos, Canal Capital, con un saludo a su director Holman Morris, que también es parte de la historia de mi vida y de esta experiencia radial, dándole un saludo a él y a todo su equipo. Soy Marisol Garzón. Soy la hermana de Jaime Garzón y estoy aquí para acompañarlos a lo largo de estos 60 minutos. Bienvenidos. Habían maquillajes que le gustaban mucho, entonces se sentaba fresco y tranquilo, pero para maquillarlo, porque como era tan hiperactivo, entonces él quería estar a toda hora, estarse moviendo, entonces se paraba, hablaba el celular, el teléfono, lo llamaban, la directora nunca se estaba quieto, nunca, entonces a veces me tocaba ponerme seria o hacerme que me ponía brava, cuando me veía seria o bravita, entonces ahí sí se quedaba quietico. Y yo le decía 20 minutos, 10 minutos, quédese quieto. Cuando era una calva o algo, estos maquillajes requieren de tranquilidad y de tiempo y de quietud, porque hay que pegar los químicos, todo esto. Y entonces era un poquito complicado. Pero cuando ya veía los resultados, entonces en el próximo ya estaba más tranquilo. Ah, ese me gusta, qué chévere, pero rápido, todo quería rápido ya. Él no era un simple imitador, él no era una simple persona que tuviera la capacidad de hacer cosas o decir cosas chistosas y simpáticas. Él tenía la capacidad de convertir un drama en un chiste. O sea, uno a veces se reía llorando, porque era viendo esa realidad que le daba a uno dolor o nostalgia, pero al mismo tiempo narrado por él, uno se desbarataba de la risa. Entonces él tenía toda la combinación de todo eso, más tener una memoria excelente, más ser una persona culturalmente muy capaz, tenía mucho conocimiento de todo, era un lector impresionante, entonces él conocía no solamente a los personajes cuando él los imitaba, él conocía detalles muy chiquitos de cada uno de esos personajes que uno a veces no se daba cuenta y era lo que hacían ese personaje tan creíble y tan real. Había un señor que vendía dulces en la 19 con cuarta donde grabábamos, que quedaban los estudios de RTI. Y entonces él siempre salía y conversaba con este señor. Era un señor que vendía dulces, cigarrillos, que tienen estos puesticos, y él tenía uno ahí a la entrada. Y él siempre salía y conversaba con él y entraba y me decía, este señor me parece chévere, habla muy bonito, habla muy inocente de todas las cosas. Entonces me dijo, Mary, ¿qué tal? Mary Mau, me decía él, Mary Mau, ¿qué tal si hacemos un personaje así? Y entonces ya empezamos un día que lo quería hacer, entonces ya habló con Toño Morales, con la directora, con el grupo de sus libretistas y todo, y bueno, se nos pusimos de acuerdo todos para hacer el personaje, y yo empecé a caracterizarlo, a echarle gomina, a hacerle la onda esta que se usa mucho, a quemarle la pielecita como que no se bañara, como quemadito por el sol, y él en esos momentos se había mandado a arreglar sus dientes y se había quitado los dientes, entonces nadie lo conocía.
¿Cuál sería la solución para el problema carcelario? Hacer una reforma a la justicia para el próximo siglo, para que en la cárcel estén los que realmente deben estar. ¿Y lo del proceso de Chancucú puede dar cárcel? No, mejor no hablamos de eso. Mejor no hablamos de eso. No. Fuimos al banco, entonces estaba maquillado de Heriberto, y entonces me dijo, camine, vamos al banco que necesito sacar una plata. Entonces yo le dije, bueno, ok, yo lo acompaño, pero así no le van a dar la plata, garzón. Entonces, ay, que camine, me acompaña, vamos, me cogía de la mano y vamos. Entonces llegamos al banco, hicimos la cola, todo el mundo lo miraba así de arriba abajo porque iba caracterizado con un pantalón sucio, la cara, y todo el mundo lo miraba así. Entonces llegamos a la ventanilla del banco y se iba a sacar una cantidad de dinero, entonces el cajero le dijo que qué pena, pero pues que así no le podía. Pero mira, es que esta es mi cédula, es que yo soy garzón, sino que estoy maquillado. Y el señor no se convenció de que era Jaime y no le entregó la plata, nos tocó devolver. No sé, yo le dije, ve, venimos a perder tiempo, porque eso, así yo sabía que no lo iban a reconocer y no le iban a entregar la plata ni llevando la cédula. Mi mamá tenía una panadería aquí en la Quinta con 28. Y era muy chistoso porque él entraba siempre como Pedro por su casa, sacaba todos los yogures, los panes, las mantecadas, todo. Y pues como todos lo adorábamos, los empleados, todo el mundo, porque llegó Jaime, pues que siga Jaime, que eso no importa, se iba. Y le gustaba el kumis, él mismo entraba, servía el perico, sacaba jugos de la nevera, lavaba el vaso donde él mismo tomaba. Y al final del mes siempre era como, Pilar, llamaba a mi mamá, no, Pilar, venga, le doy esta plata, y yo no sé si usted me está robando a mí o yo le estoy robando a usted, pero yo no sé, y mire a ver si eso es lo que cubre todo lo que he sacado. Un día íbamos caminando con mi mamá bajando por la casita, ahí como por la 29, 28, y Jaime como, señora de la panadería, venga, y nosotras como que este Jaime tan chistoso, y mami, mire Jaime llamándonos, y nosotros, bueno, camine a ver qué pasó, Jaime, venga, le presento mi casa. Entonces abrió su casa, muy bonita, muy todo, muy él, su casa muy él. Y cuando, espéreme un momentico, señora de la panadería, entonces tenía un televisor así grandísimo, como con unos ladrillos y muchísimos libros, y cuando vimos que sacó como un videocassette y puso un videocassette y así le subió el volumen y nos dijo como un momento, entonces se paró y dijo, honores a la señora de la panadería, y puso el himno nacional, pero hacía todo volumen, así cantando, oh, Gloria, Irma. Y nosotros como, ¿qué pasó, Jaime? Después, honores a la hija de la señora de la panadería. Entonces nosotros nos cantó el himno nacional a todo volumen, y lo más chistoso es que después salió como con unos ramos de flores inmortalizadas, como que miren ya, que nos fuéramos, que ya nos había hecho unos honores en su casa, y pues que ahí nos daba un regalo, pues como... Pero lo chistoso es que fue una cosa de la nada. Pero ¿por qué, por ejemplo, el Castaño se la monta a unos y no a otros? ¿Por qué, por ejemplo, a usted se la montó y se la montó y se la montó y se la montó? Cuando uno le cogen tirria, hermano, ¿qué hace? Todos sabemos que cuando fueron a secuestrar al doctor Andrés Pastrana, él fue una de las personas que intervino, que cogió al doctor Andrés Pastrana para que no lo sacaran, no se lo llevaran cuando lo secuestró, entre otras cosas, que fue Popeye. El que lo secuestró, él fue una de las personas que arriesgó su vida. Siendo alcalde mayor de Bogotá, hice grandes obras: el puente de la 92, el relleno de Doña Juana, la troncal Caracas y la destitución de Jaime Garzón como alcalde menor del Sumapaz. Hoy, 10 años después, se ven las obras. El puente se cayó, el relleno se derrumbó y me toca restituir a Garzón al cargo de alcalde menor por orden del Consejo de Estado. Él fue el que intervino cuando lo estaban sacando de la sede política, ¿sí? Él fue el que, para que no hubiera, porque toda la gente no lo quería que sacaran, no quería protegerlo. Entonces usted imagínese que los que iban a secuestrarlo pues iban armados, se podía haber desatado alguna tragedia. Entonces él intervino con su forma conciliadora que tenía, ¿sí? Y para que todo transcurriera, y después llegan y lo destituyen en esa forma tan fulminante, sin dar tiempo de dar descargos o qué había pasado. Entonces él sintió como si lo hubieran traicionado. Él habló muy poco ese día conmigo, porque él me llamaba a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, y me decía, ¿qué está haciendo?
Yo le decía, ¿cómo que qué está haciendo? ¿Durmiendo? ¿Qué quiere que esté haciendo? ¿Durmiendo? ¿Qué hace durmiendo? Me decía el hijo de madre. Ahí charlamos y se suponía que nos íbamos a ver ese día, que nos íbamos a encontrar. Yo sabía que él iba para Radionet y luego creo que se iba, porque él alcanzó a ir a la cárcel esa semana para hablar con Gaitán Maecha a ver si, y el tipo le pasó a Castaño, porque Castaño ya le había mandado decir que andara solo para que lo pudiera matar, y él le mandó decir que lo rematara, que no lo vaya a dejar, no lo fuera a dejar vivo, para no quedar como, y él le mandó decir que no, para que no fuera a quedar como Navarro, hablando como Navarro. Pero dicen que ahora con lo de la reelección presidencial, Marulanda se va a presentar. Pues claro, ¿no es que lleva un año mandando? Sí, él estaba nervioso porque le habían dicho que el día que lo mataban, pues que lo mataban. Entonces él estaba un poco nervioso, pero igual le evadía como todas estas cosas. Él se confió mucho de pronto. Y yo el último recuerdo, pues tengo un recuerdo de él, es que yo lo estaba maquillando en su última caracterización que hizo del presidente Hugo Chávez, el venezolano, con un gorro y hablando como venezolano. Y ese día él se miró al espejo y hizo una mirada como, uy, hoy estoy aquí, ya sé que mañana de pronto no lo voy a estar. Esa imagen no se me borra de mi mente porque fue fuerte. ¿Cómo quieren ahora que el señor Contralor haga política, caray, por Dios? Disque empleados de carrera. ¡Ja, ja, ja! Burócratas, digo yo, caray. Antes el empleo se distribuía pagando favorcitos, pagando boticos, haciendo pacho. Convoco al país nacional y al país político a un banquete de desagravio. Ese año venían mis sobrinos, los hijos de Alfredo, que eran un poquito inquietos, y yo le dije a Jaime, mire, mi mamá ya no está para niños que griten y que corran y que... Entonces, ¿por qué no se los lleva para Calera? Que allá tienen donde correr y que allá que griten y que hagan... Entonces primero me dijo, ah, sí. Después me dijo, ay, no, porque Castaño me quiere matar. Y le dije, ay, ¿cómo así? Pero a él lo amenazó el cartel de Cali, ahí le llegaron ahí el cartel de Medellín. ¿Quién no lo amenazó a él? Y él habló con todo el mundo. El único que no le quiso dar la cara fue el general Mora, no quiso, y que ya hoy está ahí dentro de la lista, y Castaño, que le dijo que él no alcanzaba, que lo esperaba el sábado si alcanzaba a dar la contraorden, pero ya se sabía que lo iban a matar, ya se sabía que lo mataban el viernes. Me dijo, Merimao, me van a matar tal día. Entonces yo le dije, todavía no he completado la plata para mi casa, entonces todavía no, espérese otros días, así, dígales que se esperen otros días. Pero yo siempre le evadía la conversación porque como que no, de hecho, él bromeó mucho con su muerte. Él nos llevó un cartel a la grabación que decía que en vez de llevarlo a una misa le llevaran dólares. Y describió su muerte tal y como fue. Remedaba a Yamí Amad, cómo iban a salir los noticieros, cómo iban a dar la noticia. Él siempre habló de cuando a mí me maten, él no decía cuando yo me muera. O sea, él le fue como narrando a uno de alguna manera ese puede que fuera parte de su humor y parte de los chistes, que no premoniciones, sino parte de su propio humor que él tenía. Pero él hablaba de eso. Entonces, como cuando una persona dice eso y después pasa, dice uno, ve, él ya me había dicho. Por ahí 3 o 4 días antes de que lo asesinaran, me lo encontré en el barrio donde ambos vivíamos, acá en el barrio de La Macarena, en Bogotá, en el centro, y nos tomamos un café y hablamos un poco, también hablamos de que se sentía asustado y perseguido y tal, pero yo nunca entendí que fuera tan inminente pues el operativo narco paramilitar que lo asesinó. Sabíamos todos los amigos que tenía amenazas, sabíamos la historia de que los paramilitares en cabeza de Carlos Castaño lo querían matar, pero nunca, yo por lo menos nunca le di tanta importancia porque tampoco tenía tanta información. Lo grave de eso es que Jaime sí lo sabía muy concretamente, trató de desmontar eso, pidió una cita con Castaño, Castaño le dio la cita, pero la orden ya estaba dada, ¿no?
Desde luego, pues que detrás de Castaño hay unos autores ideológicos que son de los que se ocupa el juicio, que todavía está activo y vivo y que algún día tendrá un fallo. Noticias Capital. Somos el noticiero de los movimientos sociales. Lunes a viernes al mediodía y lunes a domingo a las 8 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Seguiremos denunciando con las luchas populares al calor del meme el desempleo y la antipatria. Yo creo en la vida, creo en los demás. Creo que este cuento hay que lucharlo por la gente. Creo en un país en paz. Creo en la democracia. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos. Creo que esto tiene salvación. Canal Capital. Televisión más humana. La paz puede estar cerca. Por nuestros hijos, por las próximas generaciones. Adelante. Canal Capital. Televisión más humana. 20 años de convivencia. 20 años de respeto. 20 años de diversidad. 20 años de rock. Llega el festival de rock gratuito y al aire libre más grande de América Latina. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, transmite en directo desde el 16 de agosto el 20º Festival Rock al Parque. Más de 80 bandas que harán vibrar a Bogotá durante 3 días. Canal Capital, televisión más humana. Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana. Hola, mi nombre es Rosa Emilia Salamanca. SIAS es una organización que trabaja en derechos humanos y paz. Es una organización feminista mixta, una de las pocas que existe en el país y que a su interior trabajan hombres y mujeres reconociendo la propuesta feminista como una propuesta política para todos y todas. Por ello consideramos que transformar la manera como se concibe el poder de una perspectiva patriarcal a una perspectiva democrática, radical, es importante para el ejercicio de los derechos humanos y la paz en este país. Uno de los momentos más bonitos de mi vida fue el día que tuve mi hija. Me brindó en la vida que he vivido con ella la posibilidad de tener una maestra. Un saludo a Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, la gran opción en las redes sociales. Ya son más de 200.000 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Información, noticias y el cubrimiento minuto a minuto de los grandes eventos de Bogotá y Colombia. Gracias a nuestra teleaudiencia digital que hoy confirma que en periodismo digital somos la opción. Canal Capital, televisión más humana. El Sofá ahora tiene un nuevo horario. El Sofá tiene nuevo horario. Acompáñenos todos los domingos a las 9:30 de la noche por el Canal Capital, televisión más humana. Domingos 9:30 de la noche, Canal Capital, televisión más humana. Rock al Parque, 20 años. Hola,
Somos Patacera y los invitamos este 16, 17 y 18 de agosto a que asistan masivamente al Festival Rock al Parque en sus 20 años. 20 años de historia del rock y del metal nacional. Va a ser una Patacera brutal. Muchachos, esto es Patacera y estamos con Canal Capital, televisión más humana. ...16, 17 y 18 de agosto... ...desde el Parque Simón Bolívar... ...solo por Canal Capital... ...televisión más humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. La televisión más humana es la televisión de la paz y los derechos humanos. Somos Canal Capital. Televisión más humana. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar. Y usted empieza, lo recibe la Cruz Roja y los El conocido humorista Jaime Garzón sirvió de garante en la entrega. Era además un intelectual, un hombre comprometido con la paz, un hombre que además de hacer reír a Colombia, entregó su vida precisamente por causas humanitarias, y creo que este crimen no puede quedar impune, que la Fiscalía General de la Nación tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias para establecer la verdad de quiénes más estuvieron tras la muerte de Jaime Garzón y avanzar también en la identificación de los autores materiales que hasta este momento no se han logrado esclarecer. Jaime participa junto con otro tipo de funcionarios en todos los procesos de cultura por la paz, cultura para la convivencia ciudadana, asesorías al Consejo de Paz que teníamos en ese momento, participación en labores humanitarias estrictamente vinculadas con la gobernación y bajo autorización dentro de los diálogos de paz que se encontraban autorizados en esa época. El general Jorge Enrique Mora Rangel, entonces comandante de la 5ª División del Ejército, envió una carta a Rubén Darío Ramírez Sar Antisecuestro, en la que le pide investigar el papel jugado por Jaime Garzón en la liberación de los secuestrados del 27 de marzo. El general, en aparte de la carta, dice: considero que es importante esclarecer los hechos precisos en que el señor Garzón imparte instrucciones a uno de los integrantes de esa agrupación narcoterrorista sobre la entrega de los plagiados. El general, meses más tarde y públicamente, reconoció la labor humanitaria de Jaime Garzón. La respuesta es que sí estaba autorizado. Y él estaba y participaba en esas gestiones de liberación de secuestrados. Y todo el mundo en el país lo sabía el ejército, lo sabía la policía, lo sabían los periodistas. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Jaime no era un humorista, Jaime se valió del humor, era un genio. Jaime era un genio, definitivamente. Y se valió del humor y desde el humor nos enseñó. Si no nos hubiera enseñado, no se había vuelto tan peligroso para quienes lo asesinaron. También el país debe tener claro que Jaime Garzón siempre actuó de buena fe, que él siempre que intervino en la liberación de un secuestrado tenía permisos escritos del SAR Antisecuestro, también del gobernador. Recordemos que él fue asesor de paz de la gobernación de Cundinamarca. Es decir, él siempre actuó en marco del derecho y en el marco de facultades que tenía para intermediar también con la voluntad de los familiares en la liberación de secuestrados. Eso es lo que podemos hacer hoy como un balance de estos 14 años. Cuando él comenzó a trabajar con la gobernación y con el SAR Antisecuestros, yo le dije mucho que tuviera cuidado, porque yo le decía, la guerrilla no ve televisión y no sabe quién es usted. Y me dijo, oiga, ¿sabe qué me pasó ahora que usted me dice eso? Imagine que yo fui a la Sierra Nevada
Y allá, todos los indígenas de allá no ven televisión y se reían y me miraban. Yo debo ser chistosísimo, me decía, imagínense, esos manes no saben quién soy yo, y se reían cuando me veían. Ay, ole, mijita. Ay, mijita, estoy toda soleada, mijita. Ay, sí. Ay, güey, que estuvimos en la casa de huéspedes inútiles allá en Cartagena. Él me llamaba siempre. Él me llamaba y me avisaba, me decía, me voy a hacer un mandado. Así era que yo sabía que se iba por allá. Y él lo que iba era hacer, que a mí me da dolor hasta que por eso calumniaron tantas cosas de que se había ganado no sé qué. Es más, la abogada un día me dijo que a nosotros dice que nos habían revisado las cuentas bancarias 3 años después de que lo asesinaron. Yo le dije, pues les debió dar mucha risa porque a mí me llega un mensaje que dice su saldo es 0 pesos, porque no tengo nada. Nosotros no tenemos nada. Si yo tuviera, no estaría buscando que me dé casa. Y no, nosotros fuimos mi mamá nos enseñó a ser muy honorables y muy, entonces no. Pero sí, a mí me daba mucho miedo que él, pero él le gustaba como ese servicio que le prestaba a la gente, y él creía en un país distinto, creía que era posible un país, esas comidazas que él hacía en el apartamento acá en la Macarena era eso, que él invitaba a todo el mundo, y a los amigos y a los enemigos, y todo el mundo al son de tomar a costillas de él, iba ahí. Y él sentaba de verdad gente que se detestaba y al son de la comida y de todo, y charlaban cosas interesantes. Él me invitó como a 2 que hizo. Y él creía que era posible como dialogar, como solucionar. Además, él conocía muchas cosas, ¿no? Él tenía mucha información. Creo que también esa fue otra de las razones por las cuales lo asesinan, porque tenía demasiada información. Ya él nos hacía ver del negocio que había, de la guerra como un negocio que la tenían, donde los militares le vendían a la guerrilla armas. Los militares le vendían a la guerrilla armas. ¡Jaime! A él le pegaron 6 tiros en la cabeza. Sí, fue muy... Y en la fiscalía sí peor, que si era un lío de faldas, o sea, uno con una pena que uno ni entiende qué es lo que está pasando. ¿Por qué llevaba Garzón la ventana abajo? Dije, señor, porque le daba calor. ¿Por qué a las 5:45 de la mañana Garzón llevaba la ventana abajo? Le dije, porque él vivía con calor. Vaya, pregunte en Radionet, que allá hasta se peló un día. Él subía el aire acondicionado. Entonces, la historiadora Diana Uriel le decía, Garzón, bájale a eso. Y él le bajaba, y volví y le subía. Hasta que le dieron, ay, pues quite, pélese y no joda tanto. Y él fue y se quitó la ropa. Y se le fue y se le paró a Luzaida junto. Y Luzaida estaba así con las gafas puestas y lo volteó a mirar y casi le da un infarto. Se la tuvieron que llevar al médico. Pues ver un man ahí desnudo. Ella, dice que lo vio ahí, Jaime le dijo a su merced, es que me dieron que me desnuda. Yo al final le decía, ¿usted parece loco? Me decía, uy, no me diga así, que todo el mundo me dice, ¿y qué quiere que le digan? Si usted parece loco. Esas vainas que hace. ¿Y estos zapatos son suyos o de su santidad? Porque le quedan grandes, ¿no? El Papa me prestó los sí, suyos. El Papa le prestó los zapatos. Sí. O sea, usted está siguiendo... El pie de él es un poco más grande que el mío. Y aquí en Ecuador, ¿usted es obispo de cuántos padres? Cuando vine tuve 12, ahora tengo 60. Uy, o sea, usted hizo la multiplicación de los padres. Yo me levanté, yo encendí el radio, tenía Radionet, y oí que dijeron viernes 13 y hablaron del Agüero. Y yo dije, ¿qué Agüero? Ni qué nada. Y lo cambié, puse otra emisora.
Y me fui, hice el tinto, me fui a bañar, me vestí. O sea, yo no oí, porque puse Melodía Estéreo que pone solo música, entonces yo no puse, no oí nada. Yo me iba a poner otra vez el saco, cuando volví timbre dije, ay, esa Marta otra vez a decirme quién sabe qué. Y era mi prima María Consuelo, y me dijo, ¿usted está oyendo Radionet? Le dije, no. Y yo, así como ella me sintió la voz que yo no sabía, yo le sentí la voz que algo le pasaba. Y me dijo, ¿usted no está oyendo Radionet? Le dije, no. Me dijo, mataron a Jaime. Para mí fue, yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo así? No, ¿cómo así? Eso debe ser, no, debe estar equivocado. O sea, como que yo decía, es imposible. Pensé en mi mamá, y la siguiente llamada de mi mamá, que mi mamá sí tenía puesta Radionet. Y me dice, mi hijita, mataron a Jaime. Uf, y yo dije, no, qué lástima. Y llegó un amigo, me recogió y pasó una de las hijas o hermanas de los del avión de Avianca, porque ya iban a liberarlos del avión de Avianca. Estaba ya, Jaime ya había trabajado todo eso para que los dejaran libres. Yo me vengo a encontrar después con los años con uno de ellos y me dice, ya nos iban a dejar libres cuando mataron a Garzón y otra vez nos dejaron allá guardados. Entonces, yo me fui al sitio. Yo creo que eran como las 6:30. Yo encontré ya acordonado. Algo que me llamó mucho la atención fue encontrar mucho militar dando declaraciones. Yo dije, todos duermen por acá. Qué casualidad. Todos dándole declaraciones a la prensa. Entonces yo entré, ya había cordón. Entonces yo fui a pasar y me dijo, no puede pasar, señor. Le dije, yo soy la hermana. Entonces yo me pasé, ya el muchacho que iba conmigo no lo dejaron pasar. Y llegué a la camioneta, lo veo, todavía estaba su cuerpo caído, todo lleno de sangre, el reloj estaba suelto. Y yo lo único que le dije al señor fue, yo viéndolo decía, no. Le dije, señor, por favor, el fiscal era un tipo de apellido Vaca, un señor grandísimo. Y le dije, me dijeron, el fiscal Vaca es el encargado. Y le dije, fiscal, por favor, tápenlo. Porque yo veía cámaras y cámaras, eso estaba lleno de fotógrafos al frente. Yo le dije, no, esto no es un espectáculo, tápenlo, por favor. Y luego a mí me llevan a la fiscalía. Entonces yo no vi cuando sacaron el cuerpo. Yo lo vi dentro de la camioneta, pero no vi cuando sacaron el cuerpo. Yo tuve rabia hasta con Jaime, ¿por qué se dejó matar? Cuando yo veo este país, digo, este man, ¿por qué se dejó matar todo lo que estaría haciendo? No habría subido toda esta gente al poder, por eso fue que lo mataron, porque necesitaban subir. Pero yo creo que en algún momento se conocerá la verdad, creo que en algún momento se sabrá. Y por eso yo siento que aunque hasta este momento nosotros ya pusimos el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, gracias al colectivo de abogados, pero yo aspiro a que se sepa algún día qué fue lo que pasó. El día que asesinaron a Jaime, yo estaba en mi casa, era pues a esa hora, 6 de la mañana, algo así, y una colega periodista, que es Diana Calderón, que es directora de noticias en Caracol Radio hoy por hoy, que estaba trabajando, supo la noticia y me llamó y me dijo, mira, antes de que te enteres por la radio, te quiero contar que a Jaime lo acaban de matar. Entonces me desperté con esa noticia y con la sensación horrible, pues, y lleno de pesadumbre por el asesinato de Jaime. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Hay un gran parecido y corresponde por lo menos a la identificación que han hecho algunos testigos. El DAS en las últimas horas y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación capturó en la ciudad de Medellín al autor material del homicidio en la persona del periodista Jaime Garzón. Una de las pruebas contundentes dentro de la investigación a partir de lo que hace la Fiscalía es que el DAS aporta a la testigo que se llama María Amparo. Por eso yo insisto en por qué el DAS desvía la investigación. Esta testigo resulta que da la declaración el mismo día del asesinato de Jaime Garzón.
y se maneja en toda la investigación como una testigo que llamamos de viso, como una testigo presencial. Y resulta que cuando empezamos a esclarecer la versión de María Amparo, encontramos varias cosas. Uno, que a pesar de que la Fiscalía tenía contacto con ella, que el DAS tenía contacto con ella, nunca la aportaron para permitir reconstruir los hechos, para permitir reabrir el debate sobre su versión. Y encontramos varias contradicciones. Uno, que María Amparo no se encontraba en una posición fácil para ver el lugar de los hechos, ¿no? Estaba a más de 100 metros, en un cuarto piso, y de manera diagonal, en una posición que era muy difícil su visibilidad. Encontramos que hay 4 testigos presenciales que dicen que los sicarios llevaban cascos. ¿Se acuerdan las personas que en la moto iban cubiertas con cascos, con gorras? Con ambas cosas. A ver, ¿cómo así? Sí, iban con, mejor dicho, totalmente cubiertos de rostro, para no poner la cara. No, yo eso ya lo entendí y me acuerdo, pero es importante saber si lo que llevaban era un casco de esos de motociclista duro, o si llevaban un gorro o una cachucha de esas de... Casco llevaban. Casco de esos que son duros, que suenan a los grandes. Y resulta que ella hace un retrato hablado como si no llevara casco, diciendo que llevaba era un pasamontañas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica que los otros testigos digan van en casco y que ella haga un retrato hablado? Hace un retrato hablado de frente cuando supuestamente vio a los sicarios de lado. Dice que le vio el arma al sicario cuando el sicario era diestro y el arma la llevaba por el lado opuesto a la ventana donde ella estaba. Es decir, dice una cantidad de inconsistencias, pero peor, cuando citamos a declarar a la funcionaria del DAS que hace la foto, dice que lo hizo en su casa y que su casa era en la calle 74 con carrera 13, y resulta que en la investigación aparecía que ella vivía, era ahí al lado de la Feria Exposición donde se produjo el hecho. Son unas contradicciones impresionantes, pero además esta persona se vuelve misteriosa, no aparece, no se reconoce dentro de la investigación. Es decir, que la conclusión a la que nosotros llegamos es que es un testigo que está mintiendo. Con base en el testimonio de María Amparo se elaboró el retrato hablado de alias Bochas. En enero del 2000, después de la captura de Juan Pablo Ortiz, la testigo reconoció al acusado entre un grupo de detenidos presentado en las instalaciones del DAS de Medellín. Desde entonces se desconoce su paradero. Lo que podemos decir es que las evidencias que están allí tienen su debida fundamentación y han dado lugar paulatinamente a la toma de decisiones que ha formulado la Fiscalía en cada una de las etapas del proceso. Hoy el equipo de este programa estuvo en ese edificio y es prácticamente imposible observar desde ese lugar el asesinato y las características que dice la principal testigo. Hacer ese papel de definir si lo que hizo el fiscal está bien concebido y bien formulado, sería anticiparnos a la justicia por instrumentos que no son válidos. Nunca es tarde para encontrar las evidencias que corresponden, nunca es tarde para enderezar una investigación que haya estado defectuosa o que haya estado contraria a la verdad. Y desde luego en este caso no puede haber la excepción. Sin embargo, para Alirio Uribe, abogado de la familia Garzón y ganador de los premios internacionales en derechos humanos más importantes del mundo, en este caso, la realidad es otra. El problema de la Fiscalía es que la Fiscalía desde el primer momento se casó con una hipótesis de responsabilidad que era la que giraba en torno al Bochas y dejó de investigar por lo menos 40 hipótesis más que se movieron dentro de la investigación. Ante esta situación, el juez, reconociendo el dicho de los sujetos procesales, le dice al fiscal general Luis Camilo Osorio, que haga una nueva investigación. Y el fiscal general contesta que no lo va a hacer. ¿Cuáles son las razones? Las razones que tiene la Fiscalía es que para ellos la tesis Carlos Castaño, la tesis Bochas y Toño, es una tesis consolidada y consideran que todas las pruebas apuntan hacia esa versión, que hay un testimonio presencial y que en virtud de esas pruebas la Fiscalía no tiene que investigar nada más y que por lo tanto para la Fiscalía el caso está cerrado.
volvemos con Hagamos Memoria. ¿Que vinieron de la firma esa de fumigaciones? ¿Salamanca, Valdivieso? Sí, y cogieron y encontraron que en todos los apartamentos hay carteles. Oiga, no se preocupe tanto por el tiempo y fíjese por la gente que está llevada. Canal Capital, televisión más humana. La invitación es para que aprovechen este festival de Rock al Parque. Son 20 años de una forma de vivir, de pensar, de respirar, de escuchar música. Canal Capital, televisión más humana. Rock al Parque, 20 años. 16, 17 y 18 de agosto desde el Parque Simón Bolívar. Solo por Canal Capital, televisión más humana. Somos generaciones sin conocer un solo día de paz. Este es el momento de la paz. Canal Capital, televisión más humana. Rock al Parque, 20 años. Hola, somos Alerta Camarada y queremos invitarlos este 16, 17 y 18 de agosto a la celebración de Rock al Parque, 20 años de Rock al Parque. Vamos a estar con toda. Queremos que vivan esta gran experiencia de la música, que vibren, que bailen, que gocen, que disfruten este festival. Hey, Alerta Camarada, un saludo a Canal Capital, televisión más humana. Somos uno, boom, somos uno, yo, somos lo mismo. 16, 17 y 18 de agosto desde el Parque Simón Bolívar. Solo por Canal Capital, televisión más humana. Noticias Capital. La información que otros no muestran. Lunes a viernes al mediodía y lunes a domingo a las 8 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Sastres, lavanderas, conductores, celadores, jardineros, recolectores de basura, señoras de los tintos, limpiadores de alcantarillas, acróbatas de semáforo, tejedores de manillas. Aplaudimos el trabajo humano. Canal Capital, televisión más humana. Rock al Parque, 20 años. Hola amigos, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados. Estamos acá en el Árbol Naranja ensayándonos, preparándonos para la gran fiesta de los 20 años de Rock al Parque. Los esperamos el 16, 17 y 18 de agosto en el Parque Simón Bolívar y en la Media Torta, a celebrar la fiesta de Rock al Parque. Un saludo a Canal Capital, televisión más humana. Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia. 16, 17 y 18 de agosto desde el Parque Simón Bolívar. Solo por Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Noticias Capital. Trabajamos por una información más humana. Somos la opción. Lunes a viernes al mediodía y lunes a domingo a las 8 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Tuvo que huir, definitivamente tuvo que salir.
y desafortunadamente para ella fue muy difícil y muy compleja la situación. Y la situación para María Amparo Arroyave puede ser mucho más compleja, ya que el juez en su sentencia pide investigarla. Se lee en ella: y de inmediato prosiga la investigación para identificar y sancionar a los autores materiales y demás copartícipes del crimen de Jaime Garzón, así como lo concerniente al falso testimonio en que incurrieron, entre otros, Maribel Jiménez Montoya, María Amparo Arroyave, Wilson Raúl Ramírez, Bernardo Quintero Montoya, Wilson Javier Llano Caballero. Hoy en día, pues, me mantengo en lo que en su momento apoyé como fiscal, como correspondía apoyar a mis fiscales. Yo no era el investigador directo, pero seguramente, esto es posible, no se tuvieron en cuenta o no se pudo avanzar en todas las demás hipótesis de investigación que siguen estando abiertas, porque esta es una investigación que, si bien es cierto, está orientada a unas personas, perfectamente, si surgen hechos nuevos, pueden reorientarse en relación con otras personas. Tenemos algunas evidencias para inferir que eventualmente exfuncionarios del DAS de la época, hace 13 años, presentado el hecho, trataron de desviar la investigación hacia personas que no tenían ninguna responsabilidad en los hechos, y obviamente en esta otra etapa de la investigación que se inicia con la acusación a Narváez este año, con la vinculación de don Berna este año, con la indagatoria que se ordenó frente al excoronel Plazas de la Brigada 13, y este elemento de juicio, pues yo creo que nosotros tenemos que darle una reorientación a esta investigación, ya partiendo del punto de vista de que al inicio sí tenemos evidencia de que existió probablemente un desvío hacia personas inocentes en esta investigación. En el mes de junio de este año, la Fiscalía General de la Nación profirió una resolución de acusación en contra de José Miguel Narváez como posible determinador de la muerte de Jaime Garzón. En este momento estamos esperando que se fije audiencia, fecha para iniciar la audiencia. El cargo que nosotros estamos haciendo es el de que él le suministró una información falsa a Carlos Castaño, jefe de las autodefensas, haciéndole creer que Jaime Garzón, por su labor humanitaria de colaboración en el rescate de personas secuestradas, le hizo creer que esa labor humanitaria era una labor de colaboración con la guerrilla, de que era un partícipe de las actividades de la insurgencia en Colombia, y determinó la muerte de Jaime Garzón, y ese hecho se le imputó a Carlos Castaño. Nosotros estamos en la etapa de juicio en el caso del homicidio de Jaime Garzón, y el que está respondiendo en juicio en este momento es José Miguel Narváez. José Miguel Narváez es una persona que por años ha estado ligado a las fuerzas militares de manera informal, es decir, él ha sido profesor de las escuelas de formación de militares, ha sido profesor de inteligencia, según los testigos ha sido profesor de la Charri Solano, ha sido formador para ascensos de oficiales del ejército, y ha sido un hombre de confianza históricamente de la cúpula militar, sobre todo por la época de los hechos de Jaime Garzón. Él era muy cercano a la cúpula militar. Yo pienso que Narváez era, como en materia de televisión, el antagonista de Jaime Garzón. Es decir, seguramente será la justicia quien determine en últimas las responsabilidades, las condenas, etcétera, que ya están en camino. Pero yo puedo decir simplemente eso, que si se tratara de una serie, Narváez era el antagonista, es decir, todo lo contrario de Jaime Garzón. Finalmente me imagino que en un momento dado de su vida de Jaime se encontraron y Jaime se murió.
testigos también han dicho que él era formador de los bloques y de asesor de los comandantes y sobre todo asesor personal de Carlos Castaño, y que él dictó muchas escuelas en varias regiones del país, especialmente en Córdoba, donde él hacía formación de guerra política, de formación antisubversiva y demás. Estaba en todo su auge las famosas convivires, que usted sabe que fue una idea del señor Uribe y de otros, yo diría que de otro nefasto personaje que en su momento fue director del DAS, el señor Narváez, que además era quien estaba, digamos, como ideológicamente frente a esas convivires y también nos daba cursos a nosotros frente a que era lícito combatir comunistas. En el caso del señor Narváez era abierta desde que estuvo como, digamos, que cerebro ideológico de las convivires en Antioquia, también estuvo, digamos, que muy de la mano del proceso de las autodefensas, y yo lo vi en las escuelas dando clases y demás, y me sorprendió cuando fue dado como subdirector del DAS. Desde la cárcel donde se encuentra recluido en Estados Unidos, alias Don Berna aseguró que los militares recibieron en Bogotá a los sicarios encargados del crimen de Jaime Garzón. En la carpeta que deja el señor Narváez ya está toda la información sobre él, que trabaja en una reconocida emisora de radio, que tiene un programa en la mañana. Ellos viajan a Bogotá y con ayuda de inteligencia militar hacen el seguimiento y hasta que le dan de baja al señor Garzón el día que va hacia la reconocida emisora. Esta es una información que le llega a Carlos por inteligencia militar. Concretamente la pasa a un coronel Plazas. ¿Coronel Plazas de qué? ¿Del ejército, la policía? ¿Dónde ese coronel Plazas, a qué pertenecía? ¿Qué brigada? ¿Qué batallón? Era inteligencia del ejército, le decían Don Diego. Lo que han dicho los testigos de cargo contra José Miguel Narváez, que son varios, está alias Don Berna, está HH, está Liguano, está Ernesto Báez, está Hasbún. Bueno, hay varios testigos que lo que han afirmado es que él era el enlace entre las fuerzas militares y Carlos Castaño. Entonces él hacía formación simultáneamente al ejército, a la cúpula del ejército, y hacía información a los paramilitares. Él era un experto en todo el tema de la guerra política, experto en manejos en temas de inteligencia, en temas de estrategia militar, y lo que han dicho los testigos es que él era como un asesor de Carlos Castaño. ¿Hacía parte del grupo de los 6? Sí, que hacía parte de un grupo de personas muy allegadas a Castaño, y lo que dicen los testigos también que participaron en algunas reuniones es que en esas reuniones José Miguel Narváez le entregaba a Carlos Castaño evidencia, es decir, le entregaba grabaciones, fotos, tanto de Jaime Garzón como también de Pía Córdoba, de otras personas, y que de alguna manera José Miguel Narváez fue el que sugirió el asesinato de Jaime Garzón, y que lo sugirió por varios hechos, lo determinó, lo ordenó, es lo que dicen los testigos, porque él dice que tenían información de que Jaime Garzón era en unos casos aliado de las FARC o aliado del ELN, que él facilitaba los secuestros, que él cobraba comisiones, y dicen que José Miguel Narváez entregó una carpeta con información, con la información básica de inteligencia de Jaime Garzón, que posterior a eso se produce el asesinato. Creo que algún día, si no yo, espero verlo yo, por lo menos
estos muchachos que ahora me acompañan, que han sido mis alumnos, que hoy son los que hacen la radio, que serán los que tienen la tarea de seguir en esa tarea de que algún día nos digan quiénes estuvieron, porque no solamente es uno, ¿no? José Miguel Narváez es un perico de los palotes frente a todos los que están detrás del asesinato. Él fue uno de los, del que la idea maravillosa de que por qué no mataban a Garzón. Lo que Carlos Castaño afirmaba en la reunión, si se puede llamar así, cuando yo estuve secuestrada con relación a Jaime, es fundamentalmente acusaciones de que los dos pertenecíamos al Ejército de Liberación Nacional y que, entre otras cosas, pues supuestamente en el caso de Jaime tramitaba o negociaba con secuestros. Hacía además las afirmaciones basado en el hecho de que tenía las grabaciones, que yo las vi, de conversaciones de Jaime Garzón. Lo inculpaba tanto a él de hacer parte de este tipo de financiación de secuestros y a mí de ser prácticamente la tesorera del ELN y que salía internacionalmente a conseguir recursos para el Ejército de Liberación Nacional. A mí me queda muy claro que él estaba detrás de Jaime, que tenía las grabaciones, además no las tenía en cinta, sino que eran grabaciones pasadas en papel, como tenía las mías también. ¿Quiere usted decir que usted vio las grabaciones transcritas de lo que usted hablaba y de lo que hablaba Jaime Garzón? ¿Estaban interceptadas esas llamadas? En esto no hay que dar muchas vueltas. La gente empieza a sacarle el bulto y a escurrirle el bulto a la responsabilidad que tiene el Estado en todo este tema, que fue muy visible y que sigue siendo muy visible en este gobierno muchísimo más, pero en el anterior muy claro con el tema paramilitar y sus nexos con las fuerzas militares. Solamente y de manera clara, además, entre otras razones, porque yo le dije al presidente de la República, traté de hablar con el supuesto presidente de la República en ese entonces, Andrés Pastrana, sobre cosas que yo había visto estando secuestrada, muchos implementos del ejército en manos de los paramilitares y concretamente de las fuerzas de Castaño. Pues a mí me queda supremamente claro que esto lo hicieron ellos, que tienen equipos, que tienen acceso a muchas de las actividades que uno tiene, y eso es lo que pone de presente además el seguimiento que se le estaba haciendo a Jaime y a personas como yo durante ese tiempo. Cuando me liberaron, yo me encontré con Jaime en un restaurante que queda por aquí en el patio y le dije, me parece muy preocupante, yo siento que te va a asesinar este tipo, es más, siento que te cambiaron a ti por mí y me parece que deberías buscar la manera de llamar la atención sobre el asunto, de buscar protección. Y es más, yo no me voy a esconder para decir que yo te dije eso, yo estoy dispuesta a aseverarlo, como lo hice en la Fiscalía General de la Nación, cuando señalé que en mi criterio él era el que había tenido que ver en el asesinato de Garzón. Lo hice porque creo que no debo, como personaje público, contribuir a la impunidad. Aquí lo que hay claro es una alianza paramilitar con las fuerzas del mismo Estado colombiano, que hasta el momento de hoy no se han acabado, que siguen vigentes, que se fortalecen, que se perfilan de otra manera, que se vuelven mucho más finas en su actuación. Pero también queda claro que fue un magnicidio, está supremamente claro, porque yo no me voy a meter en semejante situación tan delicada como es esta, a denunciar cuando yo no tengo sino el poder de la palabra, si ellos el poder de todas las armas, incluidas las del Estado, a señalar que fueron los que cometieron un crimen, que sí lo cometieron. Hoy se aprecia que hubo líneas de investigación que se dejaron de explorar, como la de los militares y civiles involucrados con paramilitares. Contravía pudo establecer que hace 10 meses el paramilitar conocido como Francisco Villalba dio su testimonio señalando a políticos y militares con nombre propio involucrados en el asesinato de Jaime Garzón. Villalba fue asesinado el pasado 23 de abril. A pesar de los constantes llamados de los abogados de la familia Garzón para que se protegiera su vida. Yo estoy totalmente seguro que lo de Jaime fue una connivencia de paramilitares con Castaño y miembros de la fuerza pública. Yo no soy la jueza de la investigación, pero creo que hay demasiados elementos para que de una vez se tomen la responsabilidad. Lo que pasa es que aquí hay un afán muy claro de paramilitarizar la vida de este país. Básicamente son paramilitares, son militares y son políticos, ¿no? La conclusión es esa, se logró lo que se quería y era desviar la investigación, se mataron testigos, se impidió que hubiese un esclarecimiento.
nosotros no conocemos que a partir del montaje que hizo el DAS se haya hecho una investigación seria para esclarecer qué motivó o qué llevó al DAS a desviar la investigación, a pesar de que un juez de la República ordenó compulsar copias a los funcionarios y a los testigos falsos que montó el DAS. Y ese es el balance. Entonces sería bueno que el fiscal general rindiera cuentas sobre por qué no se ha movido esa investigación. Incluso hay un testigo que dice que Jaime Garzón, después del asesinato de Jaime Garzón, Carlos Castaño discutió con Narváez de qué habían servido asesinatos como el del senador Manuel Cepeda o como el de Jaime Garzón Forero. Es decir, que es con esa evidencia que nosotros llegamos a un juicio donde esperamos que se esclarezca la verdad. Son 14 años ya de impunidad. Inicialmente se hizo un juicio falso para desviar la investigación. Como ustedes saben, Carlos Castaño también fue condenado por estos hechos, pero jamás pagó un día de cárcel. Yo soy víctima de la falta de Estado en este país. Y cuando digo yo, debo estar representando a millones de colombianos. Y yo mismo clamo justicia. Cuando él hizo su proceso de desmovilización, nadie le preguntó sobre estos hechos. Lo que dicen los testigos es que Carlos Castaño estaba de alguna manera negando totalmente este crimen y que había dado la orden de que nadie hablara de este hecho. Entonces, como pueden ver, pues es importante este juicio por eso. Hemos dicho que este fue un crimen de Estado, que aquí participaron personas muy importantes de la inteligencia militar, del ejército, y que obviamente fue una operación conjunta con La Terraza, con Carlos Castaño, con estos grupos. Este coronel retirado fue condenado por la muerte de un empresario judío. Existe una condena en su contra frente a miembros de la fuerza pública, evidencias concretas y específicas tenemos exclusivamente frente al nombre del ex coronel Plazas, excomandante de la Brigada de Inteligencia de la Fuerza Pública hace 13 años, cuando la muerte de Jaime Garzón. Ese es el elemento específico central de vinculación de un miembro de la Fuerza Pública con la muerte de Jaime Garzón. En este momento no tenemos evidencias serias, contundentes sobre la posible vinculación de algunos oficiales en la muerte de Jaime Garzón. Recuerden ustedes que en algún momento la banda La Terraza se tomó un canal de televisión en Medellín y ellos mismos, y es propio Elkin, dijo que ellos habían participado y sabían del asesinato de Jaime Garzón e hizo referencia a Castaño, a los militares, etcétera, etcétera. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Lo que se sabe es que esta persona está muerta, pero se sigue insistiendo en que él sí participó y coordinó el operativo con miembros de la inteligencia. Este coronel tiene condenas por el secuestro de Benjamín Cudari, está investigado y creo que tiene condena también por el secuestro de Marta Cecilia Vázquez y está con una orden de captura por el caso de Jaime Garzón. Tanto el IMPEC como el Ministerio de Justicia deberían explicarle al país por qué esta persona está en una guarnición militar y no en una cárcel como deberían estar todas las personas que han sido llamadas a juicio, ¿no? En este caso con medida de aseguramiento de detención preventiva. Él no está pagando cárcel en una cárcel, él está pagando en un club de la policía. Allá debe estar jugando tenis. Sobre el sitio de privación de la libertad tengo que anotar que es una decisión del IMPEC. El lugar y el sitio de reclusión fundamentalmente es una decisión que corresponde a las autoridades carcelarias. Supongo que si está recluido en esta detención preventiva mientras se adelanta el juicio en una guarnición militar es porque deben existir algunas razones de seguridad para este tipo de medidas. Generalmente cuando se utiliza una guarnición militar es porque o se trata de un miembro retirado o activo de la fuerza pública o porque existen razones de seguridad
muy importantes de protección de la vida y la integridad de la persona que se lleva a una guarnición militar. De por qué un director está en la cárcel y el otro un subdirector está en una guarnición militar, supongo que existen razones de orden de seguridad, no conozco las razones por las cuales se esté dando ese trato diferencial, pero creo que sería razonable la distinción entre la situación de ellos dos, si el IMPEC tiene razones de seguridad, de protección especial para esa persona, y supongo que esta debe ser la razón, pero creo que es una respuesta que deben dar las autoridades del IMPEC. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Buenos días, efectivamente continuamos acompañando a la familia de Jaime Garzón. Hoy se cumplen 15 años del asesinato de este analista político que por medio del humor hizo una crítica fuerte a los diferentes gobiernos de turno. También fue alguien que trabajó incansablemente por lograr la paz del país y se metió en muchos procesos humanitarios para liberar a diferentes secuestrados. Estamos en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, donde familiares, amigos y allegados han ofrecido una misa a la memoria de este gran colombiano que dejó una marca imborrable sobre cómo hay que ver el país, sobre cómo hay que soñarlo y sobre cómo hay que trabajarlo. También en la tarde de hoy estaremos acompañando a la familia Garzón. A las 3 de la tarde partirá una movilización de amigos, de familiares, de allegados a Jaime desde la calle 29 bis con carrera quinta, que es donde queda ubicada la casa materna de Jaime. Se trasladarán a la carrera séptima y caminarán por la carrera séptima hasta el Planetario Nacional. Esa es la actividad que habrá por la tarde. Luego a las 5:30 de la tarde habrá una rueda de prensa donde se hablará sobre en qué va la investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón. Recordemos que en los últimos días fue recapturado el general Plazas Acevedo, quien está vinculado como coautor del asesinato de este humorista colombiano y analista político. Esta es la información que se genera por el momento desde el barrio La Soledad. Más adelante traeremos más información para ustedes, nuestros televidentes de Canal Capital, Televisión Más Humana. Uy, o sea, usted hizo la multiplicación de los padres. La multiplicación milagrosa de padres. ¿Y usted ya perdonó al presidente Pastrana? Inclusive mi oración, no solamente mi pensamiento y deseo. Hace 15 años, Colombia perdió un gran humanista. Hasta el día de hoy sigue presente en la memoria de todo un país. Jaime Garzón, 1960-1999. Canal Capital, Televisión Más Humana. Bueno, los invito a todos los de Rock al Parque, un evento que ya es mundial, está de todas las clases que quiera, razas, punqueros, y tiene que haber es una cultura. Canal Capital, Televisión Más Humana. Rock al Parque, 20 años. 16, 17 y 18 de agosto desde el Parque Simón Bolívar. Solo por Canal Capital, Televisión Más Humana. Noticias Capital. La información que otros no muestran. Lunes a viernes al mediodía y lunes a domingo a las 8 de la noche. Canal Capital, Televisión Más Humana. Véalos en vivo. Rock al Parque, 20 años.
16, 17 y 18 de agosto desde el Parque Simón Bolívar. Solo por Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Hagamos Memoria. Noticias Capital. Somos el noticiero de los derechos humanos y la paz. Lunes a viernes al mediodía y lunes a domingo a las 8 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. ¿Quién le presenta a José Miguel Narváez y qué papel jugó mientras usted estaba en el Ministerio de la Defensa? El doctor Narváez hacía parte de la Comisión de Empalme en el Ministerio de Defensa. Cuando ingresé como ministra de Defensa, él era asesor del comando y posteriormente lo nombramos a él como director de Fondo de Libertad, que es el fondo que ayudaba en todo el trabajo de la estrategia contra el secuestro, que coordinaba la labor de los gaulas militares, de los gaulas de policía en la lucha contra el secuestro. Estuvo allí conmigo más o menos como un año, tal vez, en ese cargo, y ya después él se retiró, lo nombraron subdirector del DAS. Doctora Marta Lucía, ¿quién le presenta a usted a José Miguel Narváez? Como parte de la Comisión de Empalme, me pidió el doctor Fabio Echeverri y él eran las dos personas que habían recibido, por decirlo de alguna manera, como el empalme del Ministerio de Defensa del gobierno del presidente Pastrana, y esa transición pues la hice yo con ellos dos como miembros de la Comisión de Empalme, el doctor Fabio Echeverri y el doctor José Miguel de Narváez. En un apartado territorio colonial, muchos criollos han sido desplazados por la guerra que allí se libra. Uno de ellos llegó a Medellín pidiendo justicia. Lo recibió el adelantado don Álvaro Uribe y Vélez, ahí todos en las mismas. ¿Vos traes fotos o problemas? Buenas, doctor. Yo soy uno de los desplazados de la violencia. Ah, bueno, pensé que era algo grave. ¿Leíste la revista Semana? Estás ante todo un precandidato neoliberal, un gallo del tapado del D'Artagnan. ¿Y ese qué partido es, doctor? El que soluciona la pobreza, y al que no le alcance, en las autodefensas le dan. O sea que hay que estar en algún bando para que se acabe la guerra. Claro, eso abre mercados como mis cooperativas Convivir. ¿Y la reforma agraria La Paz? No, ni riesgos. Eso no da votos. Yo les voy a dar 100.000 pesos mensuales hasta diciembre para que puedan convivir. No, qué reforma, doctor, con eso no le dan a uno ni una matera. Con la microempresa neoliberal, de una matera puede salir un emporio agroindustrial. No, mejor un lotecito en los campos de paz, doctor. Briego uno menos. O sea que esto es una colonia agrícola. Y la milicia la quiere volver una colonia penal. Me pregunto por qué, si hoy sabemos que los militares tienen responsabilidad presuntamente en el asesinato de Jaime Garzón, no entendemos por qué el único procesado por este caso, que es José Miguel Narváez, está en una guarnición militar sin que él haya sido nunca militar, ¿no? Incluso que puede poner en duda si realmente él estaría en condiciones algún día de contar la verdad, ¿no? Por estar detenido en una guarnición militar. Entonces todos estos son interrogantes que hacen que 14 años después, de alguna manera todavía se estén favoreciendo a los presuntos responsables. Lo que ahí hablaron pues fue sobre este homicidio y de alguna manera la promesa de que don Berna no iba a hablar jamás sobre esas reuniones y sobre la implicación que había tenido Carlos Castaño por iniciativa de José Miguel Narváez en el homicidio de Jaime Garzón. Fue como un pacto de silencio, ¿no? de eso. A 14 años el balance es una condena contra Carlos Castaño que no tiene ninguna eficacia porque nunca se ejecutó, y por otro lado
Carlos Castaño pues fue asesinado por su propio hermano, etc. Y tenemos un juicio contra José Miguel Narváez que va muy lento, que como ustedes saben estuvo implicado también en lo del DAS, en las chuzadas del DAS, etc. Y hay otra investigación que va caminando en la Fiscalía, es decir, son 14 años donde ha sido bastante lento el proceso de esclarecer este crimen. Hay otra investigación de la que yo no puedo hablar porque eso tiene etapa de reserva sumarial, que está avanzando sobre otros presuntos responsables. Dice una canción de Joaquín Sabina que los que matan se mueran de miedo. ¡Jaime! Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Eso es lo que tiene que llegarles a ellos, el miedo mata, la esperanza y la fe no, la esperanza y la fe prolonga la vida. Entonces yo tengo la esperanza y la fe de que uno, Jaime sigue entre nosotros, y dos, los que lo mandaron a asesinar, que son muchos, van a pagar por ese asesinato. Un día te vi muy quedo. ¡Hola, mi doctor! ¿Cómo es? Hágame el favor usted, sí señor. Sencillamente llegó a donde era usted, mejor dicho. ¡Uy! Lo veo bien patoñado, mejor dicho, hace rato está... ¿Lectura? Sí, señor. Vea, le tengo periódico. ¿Cuál quiere, ese o el otro? Sí, porque le tengo de los cuatro, sí, porque como hay periódico liberal, hay periódico conservador, hay periódico... Mejor dicho, como si las noticias se pudieran ver con el color político, ¿no? Es algo así como, ¡pum!, se estrella de un par de manes, ¡tan!, se sale la jeta. Y entonces, no, desde la visión política liberal, los manes no se dieron de la jeta, había un acercamiento, ¿cierto? Y desde la visión política conservadora, los manes dicen, no, es la redistribución de la golpiza general. Imagínense, como si fuera así, porque es que esta vaina así, de los medios de comunicación, y qué vaina tan poderosa, ¿no? Usted ha visto esa vaina tan poderosa, ¿no? Los manes repiten y repiten y repiten, y la vaina se vuelve verdad. Como si una vaina, yo no sé qué doctor por allá inteligente decía que una mentira repetida varias veces se vuelve verdad, pero son así esos manes, ¿no? Y otra cosa que coincide mucho es que los mismos manes que gobiernan son los dueños de estas vainas. O sea, hace que eso está interrelacionado unas cosas con otras. Vea, por ejemplo, si yo acaban de pasar las elecciones, ¿no? ¿Y quiénes quedaron? Coincidencialmente los mismos dueños de esto, o sea, los que decían, ese no, ese sí, y ese mal es el que queda, que hay una tan conciencial, yo digo, es que yo creo que hay dos países, mi doctor, hay dos países, y un país que gobierna y otro país el gobernado, ¿cierto? El país que gobierna son los males que se acomodan el billete, ¿cierto? Y el país gobernado es al que le preguntan, ahora ¿quién quiere que se le acomode el billete, los liberales o los godos? El doctor Selva o el doctor Valdivieso, ¿cierto? Y los males la misma vaina, y uno aquí vea, camelle y camelle, ponga cualquier zapato le queda igual, ¿no, doctor? Bueno, con mucho gusto, vea, doctor, ya se le está haciendo tarde a usted, le dejo eso así, por los mismos pesos de la vez pasada. Pero yo creo que en algún momento se conocerá la verdad, creo que en algún momento se sabrá. Y por eso yo siento que aunque hasta este momento, nosotros ya pusimos el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, gracias al colectivo de abogados, pero yo aspiro a que se sepa algún día qué fue lo que pasó. Pues me parece que refleja la realidad del país, es básicamente eso, a pesar de ser un personaje como el que era él, pues eso es como lo que nosotros vivimos, ¿no? Esa es la realidad acá. La impunidad es tristeza, es dolor, porque no, uno ve personas que uno dice, hombre, ¿por qué si esta persona era así o asá, y por qué él? Yo siempre me decía, ¿por qué él? Pero bueno, con los años van pasando y ya la vida también trae otras cosas, y bueno, cuando yo estaba trabajando con él estaba sola, no tenía a mi hija, ahora ya tengo una hija, entonces ya es mi cómplice y mi amiga también. Un demente lúdico, adelantado y capaz de interpretar todas las facetas del pueblo colombiano. Nos ha recibido en el búnker de la Fiscalía el jefe de la Unidad de Derechos Humanos, el doctor Misael Rodríguez, quien ha seguido el caso de Jaime Garzón prácticamente desde que fue cometido el asesinato. Vamos a preguntarle inicialmente, doctor Rodríguez,
¿En qué va la investigación? Recordemos que hace un año el fiscal general Eduardo Montenegro se comprometió con la audiencia del Canal Capital a reorientar la investigación hacia los exfuncionarios o funcionarios del DAS que estuvieran comprometidos en la desviación que tuvo el proceso. ¿En qué va esta reorientación, doctor Rodríguez? Bueno, la investigación ha tenido varias hipótesis en su desarrollo. La que actualmente se está realizando es que fue vinculado a la investigación el exdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, quien actualmente se encuentra en etapa de juzgamiento. En este preciso instante, en la semana anterior, comenzó la etapa probatoria en contra de este exfuncionario del DAS como presunto determinador de la comisión de este delito. Doctor Rodríguez, ¿de qué manera Narváez participó en esa determinación del crimen de Jaime Garzón? Bueno, según aparece en las pruebas que fueron recopiladas por la Fiscalía en la investigación y las que aspira a recopilar la Fiscalía también en la etapa de juzgamiento, existen varios señalamientos en el sentido de que el señor Narváez Martínez, con una conducta positiva, determinó a algunos miembros de las autodefensas hoy desmovilizadas para que se realizara ese delito. ¿Sabe usted dónde está detenido actualmente José Miguel Narváez, subdirector del DAS? No tengo información precisa, pero tengo entendido que actualmente está detenido en una institución militar. ¿Por qué José Miguel Narváez está en una guarnición militar y no en una cárcel común y corriente? Esa situación la define exclusivamente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y los jueces de la República. ¿Sabe usted a cuáles otros funcionarios o exfuncionarios del DAS va a ser reorientada la investigación? Lo que hasta ahora le puedo comentar es respecto del señor Narváez, porque está en etapa de juzgamiento y el conocimiento es público. Pasemos al proceso que se inició contra el coronel jefe de inteligencia de la 13ª Brigada, Jorge Eliezer Plazas Acevedo. ¿En qué va este proceso? Bueno, el coronel Plazas Acevedo, retirado actualmente, está vinculado a la investigación, se encuentra esta en etapa de instrucción y por lo tanto está cobijada por la reserva sumarial. ¿Qué más puede informarnos sobre este proceso que se le sigue desde la Fiscalía al coronel Plazas Acevedo? En ese sentido no le puedo dar mayor información más allá de la que le he dado. Cuando se profirió la condena de 38 años de prisión contra Carlos Castaño y se absolvió a alias Bochas y a Dilberto Sierra, el juez también dijo que iba a investigar a María Amparo Arroyave, la falsa testigo que había utilizado el DAS. ¿En qué va esta investigación? Bueno, todas esas determinaciones que adoptan los jueces en términos de encontrar la posible comisión de delitos en el desarrollo de un proceso dan orígenes a una investigación separada de estos hechos. Muy seguramente en su momento la investigación debió ser iniciada por otra fiscalía. ¿Pero nada más sabemos de María Amparo Arroyave? Hasta el momento no. ¿Qué más puede informar usted sobre la investigación en torno al caso de Jaime Garzón? El caso se encuentra en etapa de juzgamiento respecto del señor Narváez Martínez, es director del DAS, y se encuentra en etapa de instrucción vigente y en desarrollo de la investigación respecto del coronel Plazas Acevedo y otros partícipes más. El anterior 31 de julio asistimos a la audiencia donde iban a juzgar a Narváez, pero este señor no asistió. ¿Qué implicaciones tiene para el proceso que él no haya ido? Bueno, la no asistencia de un procesado en la etapa de juzgamiento puede darse por muchas circunstancias. Pueden ser a decisión voluntaria del que está siendo procesado o por circunstancias ajenas a su voluntad. Desconozco las circunstancias concretas de la no asistencia del señor Narváez en esta audiencia a la que usted se refiere, pero tendría la autoridad judicial que explicar las circunstancias concretas por las cuales este procesado no asistió. Fuera de estos procesos que se adelantan contra José Miguel Narváez y el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, ¿hay alguna otra investigación que marche por ahí en torno al caso de Jaime Garzón? No, señor. La investigación se encuentra radicada en esta Unidad Nacional de Derechos Humanos respecto de todos los partícipes por esta conducta delictiva. Doctor Rodríguez, ¿tiene alguna otra información nueva que pueda ofrecernos? Por el momento no. Lo importante es ratificar que la investigación está vigente y se encuentra en pleno desarrollo. ¿Sabe usted si se han vinculado a militares o a otros funcionarios en la investigación de Jaime Garzón? Es que eso hace parte de la reserva, no le puedo comentar sobre el particular. Nos habla usted de un proceso a Narváez por determinador del crimen, pero ¿hay alguna otra investigación por la misma desviación que tuvo el proceso? Todas las hipótesis están abiertas para el desarrollo de la investigación. Finalmente, ¿qué le podemos decir a los familiares que están esperando cumplida justicia en torno al caso de Jaime Garzón?
que la Fiscalía está decididamente comprometida con el esclarecimiento total de estos hechos y respecto de los que participaron directa e indirectamente en su comisión. Ese tipo de cosas tratando de hacer, vuelvo y repito, de capitalizar los errores de los periodistas para así lograr hacer de este personaje un personaje, una mezcla de intrépido, ligero, pero también un poco, digámoslo, estúpido. Gracias, Yamil. En efecto, en este es el lugar de los acontecimientos en donde se desarrollaron los acontecimientos, creando una situación de pánico, intenso dolor y duda. Las escenas dantescas que vimos después de este aguacero torrencial crearon que las autoridades prometieran una exhaustiva investigación para llegar hasta sus últimas consecuencias. 5, 4, 3, 2. Gracias, Yamil. Mi nombre es Isaac Marín Quinn. Y soy el reportero que de hoy en adelante cubrirá lo que es Palacio y lo que es movimientos del presidente. Tenemos varias propuestas para esto y una de estas es que tú mires junto con Lucía, hola Lucía, ¿cómo estás?, las posibilidades de variación de este personaje para el canal Caracol Noticias Ya. Todos los años yo pinto el poste donde cayó la camioneta. Se supone que a Jaime lo asesinan en el semáforo anterior y por efecto de su pie sobre el acelerador alcanza a llegar la camioneta acá. A tal punto que la camioneta solamente se le rompe una farola, entonces eso quiere decir, pero alcanzó a subirse sobre el andén. Entonces ese poste se volvió emblemático porque es ahí donde queda su cuerpo cuando ya lo encuentran. Y todos los años yo lo pinto con los colores de la bandera, con el nombre y el año en que está sucediendo esto. Ya este es el número 14 de los años en que lo asesinaron. ¿Qué va a pasar luego? Cerca de acá a 2 cuadras, estamos acá a espaldas de Corferias, está la estatua de Jaime, entonces ahí vamos a estar, vamos a ver la forma de que él hice la bandera también. Y luego nos bajamos, allá nos encontraremos con otros jóvenes para el momento en el que le preguntemos al gobernador dónde está pues la estatua, porque la estatua se supone que debería estar ahí, se la llevaron con la excusa de que se estaban robando las partes y así no es, pero nos tiene que responder por la estatua porque la estatua no es de la gobernación sino de la ciudad. Y luego nos subiremos hacia la Universidad Nacional, a la entrada del costado norte, ahí esperaremos un rato porque ahí vienen otros jóvenes a reunirse. Luego la siguiente parada será en la calle 26 frente a Consubsidio, donde hay un mural que hicieron hace poco. Y luego estaremos en el planetario, también en el reencuentro con otros jóvenes y llegaremos a mi casa, que será el sitio donde, si Dios quiere, vamos a tener ese tertuliadero, ese museo y ese centro cultural que será construido muy próximamente. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia, así sea. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! A ver todo el mundo, ¡que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Jaime! ¡Que viva la esperanza! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz! Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz negra canela escuchar con su frescura natural. Sincera. Te quiero pregonando un bembé. No quiero velas, no quiero un sermón. Oye bien. Quiero la voz de esa mulata, un trombón. Morir en tiempo de sol, bendición. Canela, canela, tu voz plañidera, regada en fragancia de rosa rosón, buscando el bullicio, el barrio y el son. Horas terminar una cuerda como esta. Mientras trabaja, Fritz Nindl, que actualmente tiene 78 años, realiza las mismas maniobras que ya hacían sus antepasados. La confección manual de sogas se ha mantenido constante a lo largo de los siglos y por ende el taller tampoco se ha modificado mayormente. En su delantal de trabajo se encuentra el cáñamo. El soguero trenza hilos para un látigo que se usa para una tradición practicada en la región para la época de carnaval. Por cada látigo se necesitan 36 hilos de 3 largos diferentes.
Señor Nindl, su taller se ve igual que hace generaciones. Sí, no hubo grandes cambios. Está igual desde que se construyó la casa en 1890. Fue obra de mis antepasados. Hasta donde sé, soy la quinta generación. Y siempre nos dedicamos a las sogas. Durante la guerra se hizo difícil, ya que no se conseguía el material, el cáñamo. Y para espadarse... Para espadar se usan estas espadillas con las puntas de metal. Había distintas versiones. En otoño los campesinos traían el cáñamo al taller. Y había que espadar. Luego el cáñamo estaba listo para hilar. ¿Y esa caja allá arriba, podemos bajarla? Esta caja contiene espadillas. Es muy pesada. La solían llevar para trabajar fuera del taller. La persona que hacía las sogas hacía trabajos a domicilio. Las puntas de hierro aún están intactas y por allí se pasaba el cáñamo. ¿Usted llegó a hacerlo todavía? Yo ya no lo hice. Mi padre aún lo hacía. Antes de la guerra del 14 aún era muy común, pero en mi época ya no se usaba. Después de la guerra ya nos entregaban el cáñamo listo para procesar. Tengo un mayorista en Renania del Norte, Westfalia. Ellos importan principalmente de China. Antes el cáñamo provenía de los Balcanes, de Rumania, Bulgaria y esa zona. Hoy allí ya no queda nada. Ahora lo traen de China, viene de allí. ¿Qué es eso ahí arriba? Esos son los calibradores que se precisan para hacer sogas del cáñamo o para hacer látigos. Los pequeños se usan para las cuerdas para tender la ropa y los más grandes son para sogas de mayor grosor, de unos 20 o 25 milímetros. ¿De qué madera son? Por lo general son de madera de fresno. Ya están allí hace una eternidad. Es que uso otros. ¿Qué significa para usted que probablemente sea el último de su clase? Bien, lamentablemente. En 1947 no lo podíamos prever aún, pero a mediados de los años 50, cuando los tractores modernizaron la agricultura, que era el mayor cliente de sogas en el pasado, se terminó la demanda. Ya regresamos con reportajes y documentales. Seguiremos denunciando con las luchas populares al calor del meme el desempleo y la antipatria. Yo creo en la vida, creo en los demás. Creo que este cuento hay que lucharlo por la gente. Creo en un país en paz. Creo en la democracia. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos. Creo que esto tiene salvación. Canal Capital.